de la oración. Vamos a estar hablando de la oración, que es muy importante en la vida de los creyentes, de cada uno de nosotros. Como sabemos, en el momento que nosotros tenemos comunión con Dios, en el momento que nosotros tenemos oración, estamos teniendo esa comunión personal con Dios. Estamos teniendo una relación con Dios. Entonces es necesario que nosotros le busquemos. Es necesario que nosotros le busquemos. Es necesario que nosotros estemos con Él, que le busquemos en oración, que le contemos nuestras necesidades, que le contemos lo que estamos pasando día a día. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de todas estas cosas por lo que somos humanos, ya sea en el trabajo, aún en nuestras propias casas, aún en todos los lugares que nos vamos. Muchas veces se presentan problemas, un familiar está enfermo, problemas con la familia. Entonces, en el momento que nosotros tenemos la comunión con Dios, tenemos que contarle al Señor. ¿Para qué le contamos? Para poder dejar la carga que estamos llevando en nuestros hombros. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros somos liberados de esas cargas y descansamos en el Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 6, versículo 56. Mateo 6, versículo 5 al 6, perdón. Mateo 6, versículo 5 al 6. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. No le perderé las hojas nomás. Mateo 6, versículo 5 al 6 dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros tenemos esta comunión, cuando nosotros tenemos esta relación personal con Dios, Él nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir con más tranquilidad en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos miles y miles de problemas, escuchamos todo lo que está pasando, hemos escuchado acerca del virus, de este coronavirus, y es normal, muchas veces nos entra temor. ¿Por qué nos entra temor? Porque estamos viendo cuánta gente acaba de morir. Nos entra miedo que un familiar se enferme, que nuestros hijos caigan. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos estos temores, ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor que en su soberanía Él pueda cuidar a nuestros hijos, pueda cuidar a nuestros familiares, pueda ayudarnos en nuestros trabajos, pueda ayudarnos en nuestro ámbito del matrimonio, porque también es algo que nosotros tenemos que obrar en este tipo de cosas. Entonces nosotros, como seres humanos ilimitados, no podemos tener control de tantas cosas a nuestro alrededor. Entonces vamos a la presencia de Dios humildemente a pedirle que nos ayude, reconociendo que no somos autosuficientes, sino que necesitamos cada día de Él para seguir adelante. Dice que Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Y dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Dice la palabra de Dios que antes de Jesús de salir a dar un sermón o salir a hacer cualquier cosa que él estuviera haciendo, dice que él primeramente tenía comunión con Dios. Primeramente él tenía que tener comunión con Dios. Por eso es que muchas veces hay muchas personas que se dedican a hacer muchas cosas, pero si no hay una comunión con Dios, por esta razón es que no hay cambio de vida en nuestras vidas personales. La relación con Dios es lo más importante en la vida de un cristiano. La lectura de la palabra, la relación con Dios y orar y descansar en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Jesucristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro Shabbat, Cristo Jesús. Cuenta la palabra de Dios que cuando Cristo, antes de ser crucificado, dice que Cristo subió al monte al monte de Getsemaní a orar. Y mientras él iba al monte de Getsemaní, se llamó a Pedro y a otro discípulo que venía con él. Y les dijo: ustedes quédense en este lugar y yo me voy a ir un poquito más para allá a orar. Y dice que mientras oraba Jesucristo, en una de sus oraciones levantó y dijo: Padre, Padre, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús en ese momento humanamente se sentía afligido. Estaba preocupado porque sabía lo que iba a acontecer, porque él sabía que iba a morir en una cruz, porque él sabía todo lo que iba a pasar, tanto lo que pudimos ver con nuestros ojos, tanto espiritualmente. Estaba ocurriendo muchas cosas en aquel tiempo, cuando Cristo iba a ser crucificado, y él sabía todo lo que iba a acontecer, pero él fue a descansar en la presencia de Dios. Dice que después de haber orado, volvió a ver a sus discípulos y les encontró durmiendo. Y les levantó y les dijo: ¿No habéis podido velar tan siquiera una hora conmigo? Entonces volviendo a orar Cristo en el monte de Getsemaní, volvió a orar y dice que repitió las mismas palabras. Y cuando volvió, les volvió a encontrar a sus discípulos durmiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26. Mateo 26, versículo 40. A ver, Mateo 26. Mateo 26, perdón. Mateo versículo 40 al 43 dice: Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Y dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo a orar por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Dice que en el momento que terminaron de orar, venían los soldados romanos a por Cristo Jesús. Entonces dice que venía Judas junto con los romanos y venían a apresar a Cristo Jesús. De repente dice que preguntaron: ¿quién es Jesús?
Y Jesús les respondió, le habían preguntado, se acercó a ellos y les preguntó, ¿a quién buscáis? Y los soldados les respondieron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo, soy yo. Y dice que cuando Jesús había respondido estas palabras, todos cayeron al suelo. Entonces levantándose, dice que se acercó Judas y besó a Jesús en la mejilla. Después de haberlo besado en la mejilla, los soldados le apresaron. Y dice Pedro, quien había estado minutos antes con Jesús, cogió una espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Por qué razón Pedro le cortó la oreja a un soldado? Porque él no había orado tiempos atrás. Y cuando le cortó la oreja al soldado, Jesús le dijo, Pedro, todo el que espada mata, a espada también morirá. La palabra de Dios nos enseña que para que nosotros estemos fuertes, para que nosotros podamos afrontar los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, tenemos que tener esa comunión con el Señor. Nuestra vida no puede pasar un solo día sin que nosotros tengamos un tiempo teniendo comunión con Dios. Cada uno tiene sus diferentes afanes, cada uno tiene sus cosas que hacer. Pero en ese tiempo que tenemos que apartar un tiempo para el Señor, un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para orar. Entonces nosotros vamos a poder estar seguros de que lo que se nos presente adelante, vamos a poderlo pasar, aquella prueba que se presente. Porque no vamos con nuestras propias fuerzas, sino vamos con las fuerzas del Señor. Cuando yo oro, recibo las fuerzas de Dios y me siento tranquilo, porque sé que Él está teniendo control de mis problemas y de mis dificultades. Por esta razón, Dios nos está mandando a que nos mantengamos velando en la presencia del Señor, que oremos, que le busquemos. Vamos a ir a la Biblia en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 14. Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15 dice la palabra de Dios. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No, versículo 14 al 15, perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos cualquier tipo de cosa que estemos pasando, ya sean problemas familiares, ya sean problemas personales, ya sean problemas, ya sea que alguien esté enfermo, nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor con fe, que Él nos va a ayudar. Por esta razón es que nosotros tenemos comunión con Dios, porque sabemos que Dios está teniendo control de nuestros problemas. Muchas veces parece que a Dios no le importa lo que estamos pasando, pero a Él sí le importa. Por esta razón Dios nos dice que nos acerquemos a la presencia del Señor. Que nos acerquemos a la presencia del Señor. Y que pidamos con fe. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 6. Primera de Santiago capítulo 1 versículo 6.
Santiago capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que poder entender que el Señor es todopoderoso para poder hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Siempre que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir algo que no es la voluntad de Dios, porque el Señor no nos va a permitir que eso suceda en nuestras vidas. Por esta razón es que nosotros cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dice el Señor que Él quiere ayudarnos, que Él quiere confortarnos, que Él quiere sanarnos. Si nosotros estamos dolidos, Él va a traer esa sanación en nuestras vidas. Si nosotros estamos enfermos, Él va a traer sanación en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que orar y pedir que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Muchas veces yo he escuchado, dice, hay cristianos que han estado orando años por años para que el Dios les sane, pero dice que Dios no les ha sanado. Pero llega un tiempo en que ellos han seguido perseverando, orando y orando y orando, y entonces el Señor les sana. Porque recuerden, el Señor les va a sanar en el tiempo propicio, en el tiempo que Él vea que sea necesario. El Señor les va a socorrer cuando Él vea que en verdad ya no se puede más. Por eso el Señor nos dice que permanezcamos en oración, que perseveremos, que le busquemos. Porque el Señor se va a glorificar cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Por eso les digo, hermanos, pidamos con fe, porque vamos a recibir si nosotros pedimos por fe. Dice la palabra de Dios que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, nosotros dijéramos a esta montaña, muévete, y esa montaña se movería. Imagínense, está hablando de que por un poquito de fe que tengamos, no hace falta que tengamos una fe tan grande, sino una muy pequeña, porque el que hace la obra no somos los hombres, sino es Dios. Por esta razón, cuando nosotros vamos a predicar a una persona, nosotros tenemos fe del que el Señor les va a cambiar. Nosotros tenemos fe del que el que va a hacer la obra no vamos a ser nosotros. Yo me puedo parar en este lugar y predicarles miles y miles y miles de veces, pero yo sé que tengo fe que el Señor solamente con una palabra que se predique en este lugar va a topar sus necesidades. El Señor con la palabra que Él predica, Él va a tocar lo que ustedes están viviendo y va a traer paz y tranquilidad a sus vidas. Por eso nosotros tenemos que tener fe, que todo lo que estemos haciendo para la obra de Dios va a ser recompensada. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Ustedes están apartando este tiempo todos los domingos de escuchar la palabra. El Señor les va a recompensar. ¿Por qué? Porque no están viniendo a escuchar a un hombre, sino están viniendo a escuchar la palabra de Dios. Porque ustedes están apartando tiempo para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor les va a recompensar a su debido momento. Perseveren, sigan y no se cansen, porque el Señor está junto con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice que en un tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, Señor, enséñanos cómo debemos orar. Entonces Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo
2 al 4 dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, primeramente tenemos que alabar al Señor, glorificarle, darle gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y pedir que su voluntad se siga manifestando cada día, cada segundo, cada minuto en nuestras vidas personales. Y dice el versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros necesitamos alimento, entonces vamos a pedir al Señor: gracias, Señor bendito, porque sé que tú nos vas a proveer. Gracias, Señor bendito, porque aunque no tengo trabajo, sé que usted va a mandar el pan, porque nosotros necesitamos comer. Sé que usted va a proveer a mi familia. Entonces nosotros vamos a agradecer por el pan que nos da, agradecer por el trabajo, agradecer por todo lo que tenemos, porque el Señor nos está bendiciendo. En el versículo 4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Tenemos que amarnos y perdonémonos unos a otros. Tenemos que ayudarnos, no echarnos para afuera, como les he dicho. Si alguno de sus familiares está haciendo algo que no es debido, simplemente ayudémosles. Si algún amigo de nosotros está pasando por una circunstancia mala, ayudémosles. Oremos por ellos. Pidámosles a Dios que les ayude. Si ellos nos han tratado mal, perdonémosles. Pero nosotros tenemos que tratar de ayudarles a aquellos que están pasando por todas estas dificultades. Así el Señor, cuando nosotros pasemos por diferentes cosas, el Señor se va a recordar de lo que nosotros hemos estado haciendo. El Señor va a tener misericordia cuando nosotros tengamos pruebas. Cuando una persona esté pasando por una prueba, dolámonos juntos con ellos, para que cuando nosotros también estemos pasando por alguna prueba, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en cada momento. El versículo 5 dice, vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 5 al 9. Dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aún no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros tenemos que seguir orando, seguir pidiendo al Señor para que nos ayude en cada momento, en cada circunstancia. No nos decaigamos, sino sigamos perseverando en las cosas del Señor. Muchas veces llega un punto en el que nosotros como humanos
ya no queremos ir a la presencia del Señor. Llega un punto que ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia. Y por esta razón nos vamos apartando poco del Señor. Hasta que llega un punto, sin darte cuenta, estás haciendo cosas que no están bien. Por eso dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando buscamos nosotros de Dios, nos estamos alimentando a nuestro espíritu y estamos fortaleciendo al hombre interior. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, es lo más importante en la vida de un cristiano, el orar y leer la Biblia. Por ejemplo, antes de ir a trabajar, podemos levantarnos unos 20 minutitos a leer un capítulo, 2 capítulos de la Biblia. Y después orar un corto periodo de tiempo, agradeciéndole al Señor por la palabra que hemos oído, agradeciéndole al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tomamos estas decisiones, nosotros podemos estar tranquilos, porque todo está en las manos de Dios, no está nada en las manos del hombre. Todo se trata de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, no lo que nosotros podamos hacer, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso le doy gloria a Dios, porque Él es el que está obrando en mi vida, está obrando en cada uno de sus vidas, porque solamente el poder de Dios puede cambiar a una persona. Solamente el poder de Dios puede convencer a una persona de pecado. Solamente el poder de Dios, porque nosotros no tenemos poder para poder convencer a ninguna persona. Solamente el poder de Dios puede cambiar a una persona. Esa es la palabra de Dios, animándoles que busquemos al Señor, animándoles que no nos apartemos de Él en la oración, que no nos apartemos de Él en la lectura de la palabra. Yo sé que lo que les estoy diciendo es algo práctico, es algo fácil, pero muchas veces nosotros como cristianos ya no lo hacemos. Muchas veces llegamos a la casa, abrimos nuestras Biblias y ponemos el dedo y leemos un versículo, y solamente ese versículo leemos en todo el día y ya no leemos más la palabra de Dios. Entonces eso es lo que el Señor nos está llamando, a que apartemos un tiempo, abramos nuestras Biblias y empecemos a leer y a meditar, y el Señor nos va a hablar en la circunstancia que estemos viviendo. El Señor nos va a hablar a nuestra necesidad, pero nosotros tenemos que buscarle. Por esta razón Dios dejó la palabra, para que vivamos por lo que dice, para que la palabra nos guíe, para que la palabra nos guarde, para que la palabra nos proteja. Porque por la palabra de Dios nosotros podemos permanecer firmes en la fe. Si la palabra de Dios estuviéramos perdidos, porque no sabiéramos en qué creer, a quién oír, a quién hacer caso. Pero hoy sabemos que la palabra de Dios es la única verdad y solamente nos guiamos a través de ella. Esa es la palabra que hoy Dios me ha permitido traer para la gloria de Él. Y animales, que si hemos estado dejando de leer la palabra, que sigamos leyendo. Dios les bendiga.